temáticos, que es a donde vamos a apuntar el día de hoy. Tenemos al núcleo temático Ni Afán de Niñez, Adolescencia y Familia. Tenemos el núcleo temático de Agua, Cambio Climático y Bosques, le llamamos ABC, el Trabajo Social y Salud Ambiental, Políticas Públicas, y el colectivo Juega Perú, que lo lidera nuestra colega Virna Vera Collantes, que seguramente nos debe estar escuchando. Ya mañana estará participando en otro evento, ¿no? El objetivo de este núcleo temático es incidir a través de estrategias participativas en la creación de políticas nacionales de juego y recreación. Este núcleo temático está coordinado por Virna en alianza con el grupo SCAU, con Aventureros Lúdicos, el Centro Cultural la Chispa, entre otros, y obviamente alianza como estamos teniendo el día de hoy también a nivel internacional. En este contexto presentamos la actividad La vida es juego y le damos pase a nuestro moderador del día de hoy, nuestro colega, el magíster Luciano Castro Vargas, quien va a tener a bien conducir esta jornada bueno, y él va a hacer la moderación, las preguntas y va a conducir respetuosamente esta actividad. Muchísimas gracias, buenas noches y bienvenido, Luciano. Adelante. Buenas noches, gracias Ernestina, gracias al CELAX, gracias al núcleo temático que habla de algo tan importante para la vida, para el vivir y para el trabajo social y para todos los que estamos apostando por un mundo mejor, que es el juego. Y justamente en este marco, bueno, Ernestina habló del respeto, eso nunca se va a perder, pero también hay un componente especial para mí en el gusto de acompañar este espacio, que es el afecto. En realidad, el entrañable afecto al doctor Víctor Juan Ventosa Pérez, quien desde hace ya casi 30 años tengo la oportunidad de haberlo conocido por distintas instancias, dentro de los procesos que el trabajo social ha apostado, justamente un frente que es la animación sociocultural, y que ahora se me permite esta oportunidad de presentarlo, de acompañarlo, de generar una interacción donde ustedes al final se lleven lo mejor de este espacio que tiene un gran propósito, que es justamente, lo dije al inicio, generar también, contagiarlos a ustedes a lo importante que para la vida es el juego. Luego habrá un espacio de rueda de preguntas, hay toda una línea en cuanto a la estructura de los tiempos. Lo primero e importante es referir que el doctor Víctor Ventosa es justamente tiene este honor como doctor en ciencias de la educación, es licenciado en filosofía, es máster en tecnología educativa, profesor en diversas universidades europeas y americanas, así como autor de más de 40 libros sobre animación sociocultural, sobre procesos educativos, los cuales han sido publicados en diferentes países y traducidos a varios idiomas. Ha desarrollado una extensa carrera profesional en el ámbito de la pedagogía social y la gestión sociocultural como director del Centro Municipal de Animación y Tiempo Libre, así como jefe de la sección de la juventud del Ayuntamiento de Salamanca. Es fundador de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, RIA, y recorre el mundo desde hace años impartiendo conferencias, seminarios y cursos sobre animación sociocultural, ocio y tiempo libre. Realmente tendría para hablar muchísimo más de Víctor. Una de las cosas que me llamó la atención hace casi 30 años es cuando revisé su currículum y eran hojas de información, no solamente del sustento, sino de todo lo que había hecho. Y bueno, es un placer y un gusto presentarlo y creo que es un espacio que va a ser espectacular gracias a él y a su energía. Y ahora sí, sin mayor preámbulos, vamos a empezar con esta dinámica que hemos previsto conjuntamente con él, gracias a su generosidad, que es a través de una entrevista con 10 preguntas puntuales que de alguna manera nos van a ubicar acerca de lo que él ha querido de alguna forma proyectar, inculcarnos, acercarnos con respecto a esto que es el juego, pero principalmente sobre el propósito y el contenido de su libro, La vida es juego. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás de madrugada, carambas. Muchas gracias Buenas por esa noches, actividad. buenas noches y un placer volverme a reencontrar contigo, Luciano, y con todas las personas que ahora mismo están también compartiendo esta sesión. Efectivamente, aquí en España es más de la 1 de la madrugada, en una noche tropical que estamos viviendo.
yo ya debería de estar hace varias horas dormido, así que pido por adelantado disculpas si digo alguna tontería o alguna inconveniencia producto de estar medio dormido. Pero estoy seguro que no, más bien no vas a proyectar toda esa energía, por gente amiga sé que están a 36 grados o más, Sí. o qué sé yo. Lo cierto es que vamos a pedirte que nos des algunos alcances. ¿Qué razones o problemas son las que tú ubicaste o situaciones y te llevaron a escribir La vida es juego? Yo diría que cuatro razones fundamentales. La primera, la frivolidad que suele tener el juego. El juego, digamos que no está bien visto en los ámbitos académicos, científicos, y está infravalorado socialmente. Hay cierto desdén en el ámbito científico por el juego, porque se suele considerar algo irrelevante, algo banal. El juego en realidad ocupa una baja posición en la escala de valores de nuestras sociedades productivas y autocontroladas, ¿no? Ya lo decía Max Weber y Norbert Elias, que el juego no goza de prestigio, en definitiva. Por tanto, esta es una primera razón. La segunda, el paidocentrismo, lo que llamo yo el paidocentrismo lúdico. Es decir, la consideración del juego como algo pueril solamente y centrado predominantemente en la etapa infantil del ser humano. Cuando hablamos de juego, a la mayoría de la gente se le viene a la cabeza juego, cosa de niños, ¿no? Eh, También hay otra razón, una tercera razón, y es la que a la hora de investigar todo lo que se ha publicado sobre juego, ¿verdad? La mayor parte de los libros, de las publicaciones, de las investigaciones tienen un sesgo psicopedagógico. Es decir, casi todo lo que se ha estudiado del juego se ha hecho desde el ámbito psicopedagógico, desde el ámbito educativo, con una finalidad como mucho exclusivamente educativa. Y finalmente, otro problema que yo he encontrado y que otra razón que me ha hecho escribir este libro es que en este tipo de investigaciones, de estudios sobre el juego, siempre predomina lo descriptivo y especulativo sobre lo prescriptivo y lo experimental. Abundan las obras descriptivas, recopilatorias de juegos, frente a la ausencia de investigaciones sobre sus efectos en la salud, en el bienestar físico y mental. La consecuencia de todo esto es vamos a decir, el desdén científico por el juego y la irrelevancia de los profesionales que lo utilizan en su trabajo, en relación a otras profesiones o a otras disciplinas. Y sin embargo, cuán rico e importante es, y tú lo sabes más que yo, la experiencia del acercamiento a distintos grupos, a distintos colectivos. No estoy hablando solo de niños, sino de jóvenes, de adultos mayores, a través del juego, para poder llegar a estos cometidos que tanto hoy en día se han favorecido en mirar o remirar procesos que hablen de fortalecer habilidades blandas, otras capacidades, otros potenciales, y entonces fíjate una contradicción y sobre todo mucho desde los científicos se ha hablado de ese lado niño que todo ser humano debe seguir fortaleciendo. Y bueno, frente a esto estoy seguro que el material que es producto de toda una investigación y que es un libro, porque es un libro que ya está dando la vuelta al mundo y fíjate que tú desde la otra orilla, acá ya estás en esta interconexión con nuestra Latinoamérica, es que cuáles son las respuestas concretas que este libro de alguna manera nos puede plantear sobre estas situaciones que tú has mencionado. Bueno, frente a la frivolidad o la infravaloración del juego, el libro muestra desde una perspectiva interdisciplinar cómo el juego, más allá de un mero entretenimiento, no solo es un recurso educativo, sino un mecanismo natural de supervivencia, dinamizador del cosmos, de la vida y de los propios procesos cognitivos de nuestro cerebro. El juego es el demiurgo, es el mediador entre la realidad, lo que decía Kant, la cosa en sí,
incognoscible, y el conocimiento que tenemos de ella, cómo son las cosas para nosotros. En mi libro muestro a la luz de la neurociencia y de la biología evolutiva cómo nuestro cerebro no refleja la realidad, como nos dicta el sentido común, sino que la recrea mediante el juego del lenguaje. Creemos que somos nosotros los que jugamos, cuando en realidad es la naturaleza la que juega con nosotros para perpetuarse a sí misma. Frente al paidocentrismo lúdico, este libro muestra con ejemplos, con propuestas contrastadas, cómo, como digo yo en uno de los capítulos del libro, el juego no tiene edad, pero tiene edades, de manera que para cada edad existe un tipo de juego más idóneo que contribuye al bienestar físico y mental desde la infancia hasta la senectud. Frente a este sesgo psicopedagógico con el que siempre se acercan los libros, los estudios, las investigaciones al juego, mi libro aborda el estudio del juego desde una perspectiva interdisciplinar, con aportaciones no solamente de las ciencias humanas, de las ciencias sociales o de las ciencias psicopedagógicas, sino también de las ciencias experimentales, como la biología o como la neurociencia, o como las corrientes más actuales de la filosofía de la mente y del lenguaje. Y frente al enfoque prescriptivo y recopilatorio de las publicaciones, de la mayoría de las publicaciones que hay sobre el juego, este libro ofrece por vez primera un enfoque prescriptivo con base científica que permitirá a los profesionales no solo describir y enseñar juegos, sino recetarlos para promocionar la salud física y mental en función de la edad y de las dimensiones físicas y cognitivas a entrenar, y todo esto con base científica. Y frente también a, digamos, este desinterés, esta irrelevancia que hay en el juego porque se centra solamente en la diversión, como pasarlo bien, yo descubro en el libro lo que llamo yo las virtudes cognitivas y hermenéuticas del juego, a partir del doble significado de la palabra diversión y recreación. Divertirse tiene un significado que todos conocemos, que es pasarlo bien, pero hay un significado más profundo que viene del latín, de divertere, de diversio, que significa distanciarse para dar vuelta a las cosas, es decir, ver las cosas de otro modo, mirarlas desde otro lado para ver su estructura oculta, para ver su lado oculto. Esto significa divertere, mirarlas de varios lados, las cosas. Por tanto, cuando nos divertimos, no solamente lo pasamos bien, sino que estamos aprendiendo a mirar las cosas de otra forma. Y esto es lo que dice Einstein, precisamente, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, porque se refiere a dar la vuelta a las cosas, a mirarlas de otra manera para permitir ver el mundo desde las estructuras ocultas, desde las estructuras que realmente lo afianzan, ¿no? Y luego está la palabra recreación. Recrear, recreo, es también diversión, pero yo me refiero también al significado de recrear como representar, redescribir la realidad, modelarla, simular la realidad de nuestro mundo para hacerlo cognoscible, para hacerlo habitable y para hacerlo predecible. Porque la realidad que está ahí fuera, nosotros no la conocemos tal como es. La conocemos tal y como nos dictan nuestros sentidos, que a partir de unas sensaciones, el cerebro las convierte en percepciones y el lenguaje las convierte en ideas, en conceptos, en relatos. Y todo esto es una recreación. Y por tanto, el juego lo que hace es, en principio, darle al cerebro la estrategia básica para conocer el mundo.
Y si nosotros nos entrenamos a través del juego, que es la estrategia que utiliza básicamente nuestro cerebro para conocer la realidad, quiere decir que cuanto más le entrenemos a nuestro cerebro en estrategias lúdicas, más ampliamos los límites de nuestro conocer. Por tanto, dotar al juego y a sus profesionales del prestigio y de la credibilidad que corresponde a su constatado poder cognitivo, conocer, heurístico de descubrir los problemas y hermenéutico de interpretar la realidad, esto es un poco la meta que yo me propongo en este libro. Por tanto, Bueno, es importante. la meta sería, por decirlo en términos futbolísticos, que es un juego común, tanto a nosotros como a ustedes. Lo que yo pretendo al final del libro es ascender el juego a primera división, es decir, llevarlo a la liga de honor de las disciplinas académicas y profesionalmente reconocidas. O decirlo, por decirlo en unos términos infantiles, ¿no? Llevar el juego al patio de los mayores. No sé si ustedes tenían patio de recreo. Cuando éramos niños, todos estábamos aspirando a ir al patio de los mayores, porque era donde realmente se jugaban cosas que nosotros envidiábamos, ¿no? Bueno, pues es lo que pretendo, llevar el juego a través de la ciencia y de la neurociencia al patio de los mayores. Bueno, y la investigación te ha permitido, además que combinas no solo el antecedente de toda tu expertise como escritor, como un hombre que siempre ha estado mirando cada uno de los distintos aspectos del desarrollo humano y analizándolos, sino que has hecho toda una práctica, un trabajo de campo importante en tu ciudad, en Salamanca, a mí me consta, desde la organización que has tenido a tu cargo y que sigues de alguna manera asesorando. Y bueno, esto nos permite ver que el leer distintos tratados como este, que habla del juego y la importancia en la vida es juego, van a ser fundamentales y sobre todo no solo pensando en rescatar sustentos teóricos, sino incorporarlos a la misma práctica. En este caso, la mayoría de los que nos acompañan hoy día somos trabajadores sociales y que indudablemente buscamos nuevas herramientas, buscamos nuevas posibilidades de interacción con sustento y con coherencia. Muchos te identifican por la animación sociocultural, como fue un poco mi caso, y justamente de los tantos libros que has hecho, La vida es juego, ¿qué diferencias tiene o qué situaciones comunes, qué conectores hay? ¿Qué podrías referirnos, Víctor? Bueno, este libro representa, yo no sé si el libro 40 o 41, he perdido la cuenta ya de todos los que he publicado, respecto a todos los libros que, como tú muy bien dices, pues la mayoría han estado centrados en la educación social, en la animación sociocultural, en la pedagogía del ocio y el tiempo libre. Pero La vida es juego es un libro diferente completamente a todos los que he escrito antes. ¿Por qué? Primero porque todos los libros que he escrito hasta ahora eran libros académicos, libros destinados a profesionales, a estudiantes, a docentes del ámbito, vamos a decir, sociocultural y socioeducativo. Tenían un techo de cristal, no llegaban al público. Al público me refiero al público de la calle, ¿verdad? Y por eso es una de las cosas que siempre me ha dado rabia, que el ámbito de la animación sociocultural no termina de llegar a la calle, no termina de llegar al público en general. No somos capaces de salir de nuestras capillas, de nuestros congresos, de nuestras jornadas, ¿no? De trabajadores sociales, de educadores, de animadores y demás. Yo lo que he pretendido con este libro es un libro para todos los públicos y por tanto no es un libro solo para profesionales sociales, educativos, culturales, sino para cualquier, digamos, lector que le guste, vamos a decir, el desarrollo personal, que quiera utilizar el juego para poner en forma su cerebro, para mantener en forma su mente. A todos nos gusta mantenernos en forma. Todos pretendemos siempre, ¿no?, estar en forma, pero siempre pensamos en la forma física, ¿verdad? Y efectivamente, el ejercicio es la actividad básica para desarrollar la musculatura, para mantenernos en forma física. Pero es que yo demuestro aquí en el libro que el juego, y sobre todo el juego cognitivo, es, digamos,
lo mismo que el ejercicio hace al desarrollo muscular, el juego hace al desarrollo cognitivo. Y por tanto, esto es lo que yo intento hacer con el libro. Es un libro, vamos a decir, de desarrollo personal. En el fondo es un ensayo interdisciplinar, pero está disfrazado de manual de desarrollo personal a través del juego, que a su vez se disfraza de un libro de relatos autobiográficos, digamos, emotivos, en donde yo ejemplifico lo que propongo, ¿no? A través de juego. Por tanto, digamos que son 3 libros en uno. Un ensayo interdisciplinar sobre el juego que dentro contiene un manual de desarrollo personal para trabajar el bienestar físico y mental a través del juego, y que dentro además utiliza relatos autobiográficos, vivencias, experiencias que ejemplifican cómo el juego aplica y consigue lo que realmente digo, describo y fundamento en el libro. Bueno, interesante porque también tú te abres en este espacio mucho más en contacto a tu lector, que no solamente somos la misma colectividad que de repente con más frecuencia has tenido acercamiento, sino como tú bien lo dices, a un colectivo en general y sobre todo un colectivo, tengo entendido, hasta mundial, porque el libro entiendo que ya está teniendo tal connotación que, bueno, tú tienes esa experiencia con otros materiales, tiene ya algunas proyecciones de traducción. Eso es muy rico porque abre otros frentes y creo que es interesante para todos nosotros, la mayoría de los presentes trabajadores sociales, pero también una gran familia internacional que están vinculados al tema de la recreación con más direccionalidad, a otros procedimientos, la necesidad de reencontrarnos como personas, porque también creo, algunas veces hemos coincidido en intercambiar en diálogos aquí o allá, en tu hermoso lugar, es que necesitamos reencontrarnos como seres humanos, en nuestra condición como tal, para poder sobre eso llegar a los otros. Si queremos construir con los otros, tenemos que empezar con nosotros mismos y este sería un camino fantástico, que es el juego, porque si pensamos en nuestra niñez, ¿quién no transitó por ese gran estadio, ¿no? De lo que significa la interacción, la conexión? Ahora muchos nos hablan del trabajo en equipo. A mí mismo me resulta ahora más duro que nunca con los colectivos de estudiantes de las casas de estudio, valga la redundancia, en las que tengo la oportunidad de ejercer la docencia, que hay un poco de incompatibilidad entre las personas de poder trabajar el uno con el otro, forjar materiales, documentos. Entonces creo que este sería un brillante camino y es ahí donde tú nos estás dando algunos elementos que nos refieres. Hay que sacarle provecho, hay que poder apostar a su lectura, hay que poder apostar a remirar el juego en su potencial. Y justamente una cosa que nos resultaba interesante conocer es cuál es la esencia de todo este material. Finalmente, ¿a qué nos va a llevar? ¿Qué es lo que va a ser lo más saltante y novedoso de todo lo que ya nos has referido para los que aún no han tenido oportunidad de involucrarse a este material? Porque sí, algunos ya lo hemos hecho y gracias a tu generosidad. ¿Qué nos podrías compartir, Víctor? Bueno, en principio lo que van a encontrar los lectores en La vida es juego, digamos que son 5 grandes apartados. El primer apartado es una reformulación del juego a la luz de la neurociencia como recurso, vamos a decir, hermenéutico de la realidad, interpretativo, porque es el origen y el motor del cosmos, de la vida y de la mente. Luego voy a explicar por qué, con pruebas además, ¿no? Y como dinamizador cognitivo. Por tanto, parto una primera parte de definir el juego, como decía antes, como diversión, como divertere, como mirar las cosas de otra manera, y como recreación, como redescribir el mundo, ¿no? La segunda parte la dedico a describir las claves del aprendizaje y de la cognición. ¿Cuáles son los resortes que hacen, digamos, desarrollar al cerebro sus capacidades cognitivas? Hablo de la novedad, del cambio, de la sorpresa, que es la trinidad originaria del aprendizaje. Hablo de la curiosidad y de la atención, de la memoria, del recuerdo, del movimiento, del entorno natural,
de la cooperación, del feedback o de la retroalimentación, de los sentidos, que son las puertas del aprendizaje, de la capacidad de captar las regularidades o el reconocimiento de patrones de nuestro cerebro, que es la base de la inteligencia. Y luego, en una tercera parte, lo que desarrollo son estrategias lúdicas para incentivar y desencadenar estas claves cognitivas. Es decir, de juegos de ingenio, juegos de misterio, juegos de autoafirmación, juegos de autoestima, juegos de estimulación sensorial a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto, juegos cognitivos, juegos rítmico-musicales, juegos para desarrollar la creatividad, la expresión dramática, ¿no? Una cuarta parte la dedico a lo que llamo yo las edades del juego. Es decir, cuáles son las características del juego infantil y cuáles son, vamos a decir, los rasgos que tiene que tener el juego infantil para que sea ocio y no negocio, para que sea un juego que de alguna manera construya y parta de los intereses del niño y no, digamos, de muchas veces pues la industria y las ofertas que muchas veces hay en la sociedad que no responden a las necesidades naturales del niño. Hablo del juego juvenil, con un apartado especial a lo que llamo yo las ludopantallas y los videojuegos. Los pros, los contras, las grandes posibilidades que tiene el juego digital, pero también los grandes peligros, sobre todo cuando se abusa de él, ¿no? Y hablo también del juego adulto, fundamentalmente de lo que es la gimnasia cerebral y, digamos, los juegos de palabras, los juegos basados en el lenguaje, para desrutinizar, para combatir el sedentarismo físico y mental de la vida adulta. Y un último capítulo lo dedico al cerebro lúdico de las personas mayores, es decir, al juego como elemento dinamizador, sanador y fortalecedor de las personas mayores y particularmente para frenar las enfermedades degenerativas que se asocian a la edad. Y por tanto hablo de los beneficios neurocognitivos, de los juegos mentales, de la preservación y la transmisión de los juegos tradicionales a las nuevas generaciones como vacunas lúdicas contra el abuso del juego digital, por ejemplo. Y finalmente hablo del fomento del espíritu lúdico recreativo como fuente de valor y de sentido para nuestra vida. Porque, como dice el premio Nobel Bernard Shaw, no dejamos de jugar porque envejecemos porque dejamos de jugar. Muy bien, magnífico. Era interesante todo esto que vas hablando un poco acerca de el nuevo momento tecnológico, los jóvenes y esta vinculación, y también es de muchos adultos con los distintos sistemas que ahora tenemos, llámese el celular, y ahora hay muchas posibilidades también de a través de estos medios capitalizar el juego, que para ellos es interesante, importante, pero que sin pierda esa dimensión de lo que también se quiere, favorecer diversión, favorecer entretenimiento, pero no podemos negar que también hay una vertiente dentro del juego educativo de mirar qué posibilidades puede darnos este conjunto de instrumentos, ¿no? Si bien el juego, el libro por ahí no está orientado, pero tú sí has revisado muchos materiales y has trabajado mucho estos temas, inclusive se habla de una época ciber, de una corriente cibernauta, y creemos que también tu aporte en reflexión con respecto sería interesante. Los medios tecnológicos, Víctor, de alguna manera nos están desvinculando a la esencia del juego. Es una de las cosas que abordo en el libro. Lo que hago es reivindicar el juego analógico, el juego físico, el juego de patio, el juego de calle, porque es el juego que de alguna manera nos reconcilia con la naturaleza, nos reconcilia con lo más auténtico de nosotros, frente a este juego digital que aparentemente es muy fácil, es muy, digamos, confortador porque nos recompensa continuamente, ¿no? El scroll infinito, el estar continuamente viendo vídeos, la magia del TikTok y demás, pero todos estos mecanismos lúdicos, en el fondo, lo que están haciendo, sobre todo en niños y jóvenes, es privarles de el juego natural, del juego físico,
que si no lo tienen, pues se van a ver cercenados en múltiples capacidades que van a necesitar para la vida adulta, ¿no? Porque de niños todos hemos aprendido en el juego interactivo, físico, real, presencial, hemos aprendido valores, hemos aprendido límites, hemos aprendido a interaccionar con los demás, a comunicarnos, a dialogar, a resolver conflictos. Todas estas cosas no se hacen desde el juego digital, porque el juego digital se hace siempre desde la soledad del que está frente a la pantalla. Porque incluso en los juegos en línea, los otros no están conmigo, están en línea, pero no físicamente. Y por tanto creamos una falsa sensación de que estamos acompañados, cuando en el fondo lo que estamos alimentando con el juego digital es la soledad. Y los niños y jóvenes, y ahora mismo existen suficientes evidencias científicas que lo están descubriendo, que el abuso del móvil antes de los 16 años, en principio, no conviene ni siquiera utilizarlo. Es decir, en Europa, los países nórdicos están prohibiendo los móviles a los niños menores de 16 años, y nosotros ahora en España estamos desarrollando una ley también para limitar el uso a los niños, a los adolescentes, porque se está viendo que el abuso del móvil y de los juegos asociados a las pantallas generan enfermedades mentales asociadas, por ejemplo, a la ansiedad, al estrés, a la depresión e incluso al suicidio. Entendemos, y evidentemente sí, es una realidad que nos genera preocupación y que nos genera pues el interés de tomar alguna acción. Y creemos que es el camino interactuando, contactando, compartiendo, construyendo, leyendo, revisando materiales. Y justamente una inquietud antes de pasar a esta es conocer qué podrías brindarnos en este pequeño espacio como para poder entrenar nuestras competencias cognitivas con respecto a lo que tú planteas en el libro. ¿Algún ejemplo? ¿Te refieres a algún ejemplo de juego? Exacto. En concreto? Exacto. ¿Algún ejemplo de juego que tú hayas trabajado que favorezca este tipo de competencias cognitivas? Sí. Bueno, por ejemplo, yo lo que hago es asociar a cada competencia cognitiva, a cada capacidad cognitiva, un tipo de juego para entrenarla. Por ejemplo, la base del aprendizaje es la asociación. Es decir, aprendemos por asociación. Asociamos cosas nuevas que no conocemos a cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto se llama asociar. Nosotros podemos entrenar esta competencia de asociar ideas, asociar conceptos a través del juego. Por ejemplo, a través del juego de esto me recuerda, ¿no? Si yo, por ejemplo, Luciano, digo la playa, esto me recuerda al sol. Entonces yo ahora digo, Luciano, tú continúa, ¿el sol qué te recuerda? Alegría. La alegría me recuerda la infancia. ¿A ti la infancia? La infancia me recuerda una zarzuela. La zarzuela me recuerda el teatro. El teatro me recuerda la música. La música me recuerda la noche y los astros. La noche y los astros me recuerda a algunos de los eventos que hemos compartido con nuestros amigos latinoamericanos en España, junto a ti, hablando de animación sociocultural. Bueno, ¿veis? Si ahora estuviéramos presencialmente, podíamos ir uno por uno, ¿no? Siguiendo este juego. Es un juego de encadenamiento de ideas a través de la asociación. Bueno, pues este es un sencillo juego que muestra cómo podemos entrenar el aprendizaje a través de la asociación, ¿no? Otro ejemplo, voy a poner también un ejemplo rápido, que es hablando de la inteligencia. Yo trato también la inteligencia en el libro, y
la base de la inteligencia es lo que se llama el reconocimiento de patrones. Es decir, reconocer regularidades. Todos los test de inteligencia miden la inteligencia a través de ejercicios que se basan en el reconocimiento de patrones. Patrones geométricos, patrones aritméticos, patrones lingüísticos, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos, a través también de juegos de reconocimiento de patrones, entrenar la inteligencia. Por ejemplo, si yo doy una serie de 3 cosas, digo rojo, amargo y 7. Ahora, entre todos los presentes, están utilizando su cerebro para ver qué relación tienen rojo, amargo y 7, ¿verdad? ¿Qué será eso? Rojo, amargo, 7. Si yo ahora digo verde, dulce y 2, ahora ya tenemos 2 series que comparar, ¿no? Rojo, amargo, 7, verde, dulce y 2. Si ahora yo digo a Luciano o a los presentes que continúen esta serie, ¿cómo podrían continuar? Rojo. Naranja. Naranja. Bueno, plantear otras opciones. Naranja, muy bien. Naranja, helado, 3. Bueno, casi, porque en realidad aquí hay 3 categorías que estamos utilizando. Rojo, amargo, 7. Verde, dulce, 2. Lo mismo sería marrón, ácido, 1. Claro, son la relación de... ¿Qué categorías estamos utilizando? ¿Qué 3 categorías estamos utilizando? ¿El color? Colores. ¿El sabor? Sabor. ¿Y qué más? Números. Y número. Ya tenemos el reconocimiento del patrón de esta serie. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es decir, esto es la base de la inteligencia. La inteligencia funciona reconociendo patrones. Y la ciencia también. La ciencia es una búsqueda de regularidades. Y por tanto, si nosotros entrenamos a través de juegos de reconocimiento de patrones nuestro cerebro, estamos desarrollando nuestra inteligencia. Porque la inteligencia, a pesar de lo que se decía hasta ahora, no solamente tiene una parte genética, sí, ¿no? Digamos que la inteligencia, vamos a decir, fluida, tiene una parte genética, pero la inteligencia que se llama cristalizada, que es el resultado de la acumulación de los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, esa la podemos ir desarrollando, la podemos ir entrenando. Y por tanto, el juego cognitivo, como este ejemplo que aquí he puesto, puede ser una de las herramientas más divertidas, más sencillas de llevar a cabo y además más fáciles. Y no cuesta dinero, no tenemos que ir a un gimnasio y pagar una mensualidad todos los días para mantener en forma nuestro cerebro, que es lo que pasa cuando tenemos que mantener en forma física, ¿no? Nuestra musculatura y quitar nuestros michelines de encima. No, para mantener en forma nuestro cerebro utilizamos algo que es bueno, bonito y barato y además divertido, que es el juego. Víctor, ¿y cómo pueden hacer todos nuestros amigos, todos estamos acá en Perú, para poder tener acercamiento a este material? Bueno, concretamente, adquirirlo, ¿habrá alguna forma que tú has visualizado? Porque entiendo que te estás movilizando mucho más hacia otras ciudades de España o inclusive algunos países de Europa, pero todavía no hemos tenido el contacto con Latinoamérica y esta tu última investigación. ¿Qué camino podríamos tener, sobre todo estando en este momento, gracias a un espacio propiciado por el CELACS, por uno de sus núcleos temáticos, por todas estas presencias que tú ya conoces de una vida y a otras tenías referencias? Tú siempre me preguntabas por la doctora Ernestina Eriquita y bueno, ahora ha habido ya la oportunidad de conocer a quien es toda una representación del tema del trabajo social por nuestros lares. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo poder lograr tener acceso a tu material? Bueno, pues hay varias opciones, ¿no? La más sencilla, la más directa, es a través de las librerías Crisol, que hay en Miraflores, en Lima,
y que son los distribuidores oficiales de la editorial que ha publicado mi libro en Perú. Lamentablemente, según me comentó la profesora Ernestina, el viernes ya estaban agotados, el libro estaba agotado en todas ellas, lo cual creo que es buena señal, porque quiere decir que hay muchas personas que se han adelantado incluso al encuentro de hoy para tenerlo, para saber un poco de qué va y demás. Entonces yo me he puesto en contacto con la editorial para que cuanto antes pues puedan enviar nuevos ejemplares, pero mientras también existe la posibilidad de conseguirlo a través de alguna librería virtual de Perú o a través de Amazon, que el libro también está en Amazon, ¿no? Y finalmente también se puede poner en contacto las personas interesadas con la persona que lleva el departamento de exportación del Grupo Anaya, que es la editorial, el grupo editorial que lo publica. Y yo tengo un correo electrónico que lo puedo dejar al final o lo puedo meter Por favor. para que, bueno, pues las personas interesadas lo puedan hacer, digamos, directamente, ¿no? Magnífico. Bueno, este es un momento interesante porque vamos a tener la opción de escuchar o de tener algunas intervenciones de los diversos compañeros. Son 83 personas que están reunidas esta noche junto a ti, dentro de lo que para ti ya significa alrededor de las 2 de la mañana y algo. Lo cierto es que, como siempre, muy reconocido, Víctor, por toda esa energía. Hay mucha gente amiga, amigos. Está por ahí Luti Cárdenas, que ha sido también Hombre, alumna tuya en diferentes sí, procesos. sí, sí, Está qué bien. Rosa Valencia, en fin. Pero Rosa. seguramente hay algunas preguntas, inquietudes. Mira, tú tienes muy buen sentido del humor y yo quiero captar una preguntita, aunque fue una intervención. Justamente él es un magnífico profesional de la ingeniería y él refiere, pero quizá tú no conoces mucho porque tú no, aunque sí, porque tú has estado en Perú y debes haber escuchado. Dice, vamos a pensar un nuevo concepto de ser un jugador en esta vida. ¿Qué te provoca decirnos al respecto? Tú sabes que jugador, acá en Latinoamérica, acá en Perú también el término ha tenido muchas connotaciones, ¿no? O sea, dícese de una persona que no es muy clara en su proceder, en fin. Pero fíjate qué distorsión, ¿no? Cuando la esencia es el juego. Y tú justamente hablabas de cómo en el tiempo se desestima el valor del juego. Pero realmente somos jugadores en esta vida. Yo quizá rescato un poco ese hecho de lo que él ha mencionado lúdicamente, porque lo conozco al ingeniero John Latorre, tiene muy buen sentido del humor, pero somos jugadores en esta vida, tenemos que estar en una actitud de enfrentar, de competir. ¿Qué reflexión nos haces? Vamos a ver, no solamente somos jugadores en esta vida, sino que somos hijos del juego. El juego está en el origen de la vida. Todo, igual que está en el origen del cosmos. En el origen del cosmos, de la vida, hay un juego que se llama un juego combinatorio. Y además es un juego combinatorio de base 4. Se lo digo porque ya que es ingeniero, seguramente que entenderá, digamos, este tipo de juego. En teoría de juegos existen los juegos de base 4, ¿no? Que es un juego combinatorio que parte de 4 combinaciones, de 4 elementos que se combinan y crean algo nuevo. Nosotros, en el cosmos, todo lo que existe en la materia, todo lo que hay en la materia, parte del juego combinatorio de las 4 partículas fundamentales. Es decir, del quark, de los bosones, de la partícula de Higgs, que se constituyen, y de los leptones. Es decir, quarks, leptones, bosones y la partícula de Higgs, que es la partícula que llaman de Dios, porque es la que dota de masa al resto de las partículas interaccionando con ellas, tocándolas. Recuerden el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. ¿Cómo crea Dios en la Capilla Sistina al hombre? Tocándolo con el dedo. Bueno, pues esta es la partícula de Higgs. Da masa a las otras interaccionando, tocándolas. Por tanto, el juego combinatorio está en el origen de la materia y también está en el origen de la vida. ¿De dónde procedemos todos? O sea, ¿qué es lo que nos constituye a todos los seres vivos? El ADN. ¿Y cómo se forma el ADN? Pues de los 4 nucleótidos. Otra vez estamos hablando de 4 letras, la adenina, guanina, timina,
que se forman, se conforman, y la citosina y esos 4 nucleótidos conforman las cadenas del ADN. Y si vamos al origen del conocimiento, al origen, digamos, de lo que llamamos nuestra mente, está también en su juego combinatorio. Es decir, digamos que el lenguaje parte de un juego de combinación de un número limitado de letras que combinadas dan un número ilimitado de ideas, de frases, de relatos, de historias. En el caso de nuestro abecedario, 27 letras combinadas dan un número completamente indefinido, ilimitado de palabras. Por tanto, somos hijos del juego. No es una metáfora, porque siempre que hablamos del juego tendemos a hacerlo simplemente desde una perspectiva metafórica, poética, humorística, pero es que de esta manera lo que estamos haciendo es desprestigiar al juego, porque lo que hacemos es simplemente especular. Y yo lo que quiero aquí es demostrar que más allá de la especulación y de las frases graciosas o de las frases, vamos a decir, pues ingeniosas, sobre el tema del juego, hay una base científica que nos dice que estamos hechos de juego, que somos hijos del juego y que surgimos del juego de la palabra. En el Génesis, ¿cómo crea Dios el mundo? A través del verbo. En el origen, Génesis, capítulo 1, versículo 1, lo que dice, es decir, en el principio era el verbo, o sea, en el principio estaba la palabra, y la palabra es la que crea, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Es decir, el nombrar las cosas es lo que hace crearlas. Nosotros tenemos el lenguaje como el creador de nuestra realidad. Nosotros creamos nuestro mundo con las palabras y digamos que los límites de nuestro mundo es los límites de nuestro lenguaje. Y en el fondo todo es juego de palabras. Y por tanto, esto que ahora digo de una manera muy, muy sencilla, pero que haría falta bastante más para poderlo pensar y reflexionar, no lo digo yo, lo dijo ya Kant, en su crítica de la razón pura, cuando hablaba de los límites de nuestro pensamiento, ¿no? Y lo dice la filosofía del lenguaje, desde Wittgenstein, Bertrand Russell, digamos que hasta la filosofía de la mente. Por tanto, el juego nos constituye y, por tanto, como decía antes, no somos nosotros dueños de nuestros juegos. Eso es lo que creemos, es una fantasía. Nosotros creemos que jugamos, pero en realidad es la naturaleza la que juega con nosotros para perpetuarse a sí misma. Y esto es lo que demuestro yo en el libro. En el libro lo que hago es descubrir el truco que utiliza el cerebro para convertir el cómo es de la realidad en el cómo sí del juego, en el fondo. Porque juego y realidad en el fondo se rigen por la misma regla, la regla del cómo sí. Y el vivir, la vida, el juego de la vida, se basa básicamente en vivir como si no fuéramos a morir. Esta es la base y por tanto nuestra vida es un juego en definitiva. Y no lo digo con ingenio, no lo digo especulando, lo digo con bases, vamos a decir, rigurosas y científicas. Eso es correcto, importante que lo has mencionado. No quiero dejar de referirte que hay compañeros desde La Paz, Bolivia, que están presentes, envían saludos del interior del país, Arequipa, que de recordar, ¿no? Saludos para todos ellos también. Huacho, también preguntaban si el libro está en Argentina, que me imagino también con alguna editorial. Acá preguntaban algo interesante, si el juego, claro, es otra mirada, se podría vincular a procesos terapéuticos. Es un factor importante para aplicarlo en procesos terapéuticos. ¿Cuál sería tu apreciación? Bien, esto también lo trato yo en el libro. Es decir, hay investigaciones que constatan cómo el juego, sobre todo el juego simbólico y el juego cognitivo, es, digamos, una terapia, sobre todo frente a enfermedades degenerativas en personas mayores, y también en el ámbito infantil e infanto-juvenil, el juego puede ser una terapia
para trabajar pues problemas como, por ejemplo, el autismo, la ansiedad. Son temas a los que doy incluso referencias concretas en el libro, en los que ahora no me puedo detener, pero efectivamente tengo una entrevista que me ha hecho hace unas semanas la revista Hola, que supongo que también llegará a Perú, la famosa Sí, la revista sí, de los sí, famosos, bueno, la revista Hola, sí es. hola.com. Si entran dentro en hola.com verán una entrevista que me ha hecho la periodista de la sección de padres, en donde hablo del juego como terapia, en definitiva. Y en el caso del estrés para adultos y adolescentes, ¿también has podido revisarlo, tratarlo? Claro, de hecho dedico un capítulo a juegos para desarrollar la concentración, la relajación. Son sobre todo juegos que tienen que ver mucho con la proyección, digamos, de historias, la proyección de procesos que se utilizan también mucho en expresión dramática, en expresión corporal, los juegos del ciclo de la flor, el ciclo del árbol, el ciclo de la vida, etcétera. Sí, ya habías hecho algunas referencias acerca de la virtualidad. Acá había interés de un poco mirar el tema, pero ha sido en una intervención donde justo tú también ya llegaste a dar algunos alcances. Y bueno, creo, Víctor, que tendríamos mucho para seguir conversando, para seguirte escuchando. Tú eres una persona que tienes tantas vivencias, experiencias y que has ido desarrollando conocimiento a través de cada uno de los procesos que has ido viviendo intensamente, y a través de tus libros es que siempre encontramos una fuente de sabiduría, no solamente por el sustento teórico, siempre la relación, por tu misma formación como filósofo, de los autores y otros, sino también por lo que significa vincularlo a una práctica que yo siempre sentiré ha sido riquísima ahí en Salamanca, en todas estas ciudades colindantes, en todos los lugares donde ha habido oportunidad, no solamente de ver tu expertise como docente, sino en campo. Yo creo que eso es algo que ha sido contagiante para muchas generaciones de los que nos forjamos en la animación sociocultural. No solamente el sustento académico, sino también la acción, el quehacer, el emprendimiento, el seguirla luchando. Y el juego eso nos llena de energía, desde su potencial, desde esta posibilidad ahora de redescubrirlo, de remirarlo, de fortalecer todos sus principios gracias a este material valioso que has podido crear ya hace algún tiempecito, y que este fue el año luz donde muchos hemos estado acompañando, inclusive cuando el bebito ha ido ya saliendo a la luz, ¿no? Aquel verano para nosotros, invierno para ustedes de este 2025, y que sigamos apostando por el juego, porque finalmente la vida es un juego. Y gracias pues desde mi lugar, porque tuve la oportunidad de acompañarte en estos minutos, que la generosidad del núcleo temático del juego, desde el CELAX y sus gestores, su comité directivo, vieron a bien que se realizara el espacio. Por mi lado, porque ya no veo mayores intervenciones, simplemente el que es importante, acá dice, encantada de escucharte, ya te extrañábamos y hoy compartiéndonos tu nueva investigación y publicación alrededor de la trascendencia del juego. Definitivamente tenemos que adquirir tu nuevo libro. Gracias siempre, gracias. Un enorme saludo a Ernestina por los 88 años del trabajo social, ¿no? El trabajo social en Perú y 100 en Latinoamérica desde lo que fue Chile. Y quien escribió fue Rosita Valencia. Bueno, ahí también había una intervención respecto al juego y su intervención con pacientes de cáncer, y hay una intervención de la doctora Luti Cárdenas que con ella cerramos. Tiene la palabra, doctora Luti. Gracias, Luciano. Eh, Realmente muy contenta, agradecida a nuestra colega Ernestina por haber procurado este espacio con el profesor Víctor Mendoza. Y Víctor, en realidad nos conocemos hace 35 años, desde el año 1990, cuando se hizo la primera intervención en la Universidad Católica del Perú. Es verdad, sí, Yo, sí. yo siempre digo que el profesor Ventosa, profesor español, es el creador de la animación sociocultural en Perú, y que realmente gracias a ti esa especialidad se ha instaurado en nuestro medio, porque se inició con un diploma primero de unos meses y después ya se ha hecho una especialización.
Y entonces muchas generaciones hemos pasado por también hacer este diplomado de especialización en la Universidad Católica y siempre has estado ahí como docente. Entonces, yo por eso siempre te presento como el creador de la animación sociocultural en el Perú, porque de una forma tan magistral nos has enseñado como trabajadores sociales a poner en relación a las personas entre sí, y que eso es la animación sociocultural finalmente, ¿no? Y que pasa por una serie de técnicas y métodos que nos has mostrado. Entonces, muy contenta con mi nuevo libro, ¿no? Y sobre todo resaltar la importancia del juego tan necesario, ¿no? Para nuestra formación profesional también y para nuestra intervención con los diferentes colectivos con los que trabajamos. Entonces, un saludo muy afectuoso, profesor, y muy contenta y felicitaciones por vuestro libro. Muchísimas gracias y un placer el volvernos a reencontrar, Luti. Sí, ya muy bien. Y finalmente, antes de pasar a la maestra Ernestina Eriquita para las palabras que corresponden y el cierre de este espacio, había una compañera que nos preguntaba sobre alguna experiencia que se está trabajando y que, bueno, tú la has ubicado en tu material con respecto a pacientes con cáncer, que están hospitalizados, que están con tratamiento de cáncer. ¿Hay algo al respecto que se haya trabajado? Me preguntas a mí directamente, ¿verdad? Ahora. Sí, 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 sí. vamos a ver, existen investigaciones en donde la aplicación del juego, sobre todo el juego cognitivo, en pacientes de cáncer, desarrolla el sistema inmunitario, fortalece el sistema inmunitario y digamos que desde esa perspectiva hay evidencias de que la actividad lúdica puede ser un coadyuvante sobre todo en la lucha del sistema inmunitario contra el cáncer y también contra otro tipo de enfermedades, ¿no? Lo que pasa que es un campo en el que todavía las investigaciones son escasas y queda todavía posiblemente bastante que hacer en este campo. Muy bien. Bueno, sabemos que acá en el Perú hubo una presencia del clown, eh, el clown hospitalario, ¿no? Esta dimensión desde lo que significa el trabajo, que alguna vez hubo referencia a un personaje, Patch Adams, y todo lo que ha podido aportar o contribuir en situaciones de mejora de las condiciones de vida, de salud, con niños con problemas de quemadura. Hubo por ahí un tema, pero sin embargo lo importante es las sistematizaciones, lo importante es conocer más y la documentación y los escritos son el gran camino. Y eso creo que es lo que mucho agradecemos a otros maestros que han sido referentes, que algunos no están, otros sí están. Y es el caso tuyo, Víctor, de tu material escrito, que ha sido siempre contagiante y ha invitado a que otras generaciones pues apuesten por estos frentes. Ahora con La vida es un juego. Nuevamente, gracias. Buenas noches, buena madrugada. Sin embargo, nuestra presidenta tiene algo que referir antes de cerrar este espacio. Gracias. Por mi lado, Sí, muy amable. antes, Gracias. claro, antes y después, ¿no? Siempre agradecidas por su presentación. Muchísimas gracias. Creo que ha reforzado aquello que nosotros ejercemos en nuestra práctica profesional cuando desarrollamos capacitaciones, cuando desarrollamos temas de educación para generar cambios de conducta en las personas, en los niños, en los adolescentes, en las familias, etcétera. Y a veces uno lo hace con cierto temor, ¿no? Pensando que no pudiera ser tan, ¿qué te digo?, tan pedagógico, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, al escucharlo, la verdad, nos ha quedado muy confirmado que que las diferentes formas de juegos que existen, que lo ha presentado usted tan bien clasificado y además a partir de estudios ya demostrados, nos hacen sentir que no estábamos equivocados, ¿no? Que seguiremos haciendo este uso maravilloso del juego, de las diferentes formas de juegos que hay para poder continuar con nuestro quehacer profesional. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente, nosotros hemos indagado por el libro. Yo le decía que no hay ya, se habían agotado en algunas librerías. En Amazon hay, pero es el doble, el costo es el doble, pero igual, gracias
doctor Víctor, por enviarnos también el contacto. Vamos a tratar de comunicarnos en estos días para ver si traemos unos, si nos piden, nos colaboran y hacemos un grupo, lo podemos pedir en grupo, también se conectan con nosotros y ya podemos traer los libros. Yo lo he pedido en Amazon porque estoy muy, muy inquieta por leerlo al ver el video, que lo vamos a poner en este minuto. Perdone que le quitamos sus minutos de sueño, pero creo que este grupo se lo merece. Le vamos a presentar brevemente ese videíto tan bonito, tan bien hecho del libro. ¿Sí? ¿Me lo permite, doctor? Y luego no se me vayan porque vamos a tomarnos una foto, que recuerden que es importante la evidencia. ¿Sí? Por favor. A ver, Angeli, presente el libro, por favor. A ver, unos minutitos. Ahí va. No tiene voz. Voz no tiene, Angeli. No tiene voz, Angeli, perdón. Ese es mi hijo. Ah. Es bailarín y coreógrafo. Y es el que me hizo el vídeo, la videopresentación. Pena que no escuchemos en la voz. Bueno, la voz es lo que aparece escrito, entonces leyendo se suple la voz en off. Ah, ok, ok. Ya quiero aprovechar para decirles que les acabo de dejar en el chat el correo electrónico de la persona que se encarga de exportación, para los que quieran pedir el libro directamente. Les he dejado también mi correo electrónico personal para cualquier duda. Y finalmente quiero también ofrecerles terminar con un juego. El juego de que todos aquellos que lean mi libro y se animen a publicar en redes algún comentario sobre él, alguna reseña, simplemente con que me manden a mi correo la foto, su foto con el libro y el comentario donde lo han puesto, yo les voy a enviar a vuelta de correo otro libro mío gratuito que está publicado por Lima Lee y que se titula Animación teatral y musical, con varias obras musicales de teatro infantil, juvenil y de adultos, para todos aquellos que se animen a publicar algún comentario sobre el libro y de alguna manera pues para premiarles su interés. Y muchas gracias por la asistencia y por el interés, por haber invitado tanto a CELAT, a Juega Perú, como a todos los participantes que ahora mismo están con nosotros. A ver, antes de irnos, por favor, abran sus cámaras para tomarnos una foto y de paso vamos a ver si hay algún comentario todavía chiquitito, cortito, porque el sueño seguramente hoy está de amanecida el doctor Víctor. Gracias, colegas, gracias por estar siempre con nosotros, ayudándonos a apreciar todo aquello que presentamos, porque siempre aprendemos. Hay un interaprendizaje también a partir de nuestras propias experiencias y lo que nos ha presentado el doctor Ventosa esta noche ha sido extraordinario en lo personal. Ya pedí mi libro, doctor, no importa, voy a pagar el doble, pero ¿qué me queda, no? Cuando uno lo necesita, adelante. Muy bien, una fotito, por favor. Violeta, Angeli. Bien. Ahora sí creo que nuevamente agradecida por la presentación y sobre todo ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo y ese compromiso de tanta responsabilidad. No importa la hora, no importa la hora y aquí estamos trabajando, haciendo algo por generar cambios, por apreciar nuevas formas también de abordaje. Para nosotros como trabajadores sociales creo que es fundamental. Este libro lo tenemos que tener y de hecho cada vez que tengamos alguna duda, ahí le vamos a estar escribiendo por su correo electrónico. Sí, por favor, espero sus comentarios. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Gracias, Luciano,
por tu excelente, digamos, aporte en esta comunicación que ha sido muy fluida a través de las preguntas. Gracias a cada una de ustedes, colegas. Gracias a las colegas de La Paz. Había una colega también de por allí de Argentina, me decía, vamos a ver si está ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Luti. Gracias, colegas. Gracias, Rosita, Estercita. Bueno, todas casi nos conocemos porque siempre nos conectamos a través de las redes y seguimos dentro de por favor, Angeli, si tienes el último, doctor, muchísimas gracias porque ahorita les presento también el nuevo evento, ¿sí? Ahorita vamos a presentar, a ver, el nuevo evento, así que si usted le gana el sueño, adelante, no hay problema, ya un abrazote grande. Acá tenemos para el día 2 de julio la ludopedagogía, recreación y juego de un expositor, Ariel Castelo, también, porque esta semana va a trabajar el núcleo temático Juega Perú, de tal manera que todo va a estar relacionado y la tercera presentación también va a estar con las experiencias de Luciano y de otros, ¿no? De otros compañeros que están haciendo un trabajo interesante, que van a contribuir en el tema de Juega Perú. Muchas gracias. No se olviden de conectarse el día 2 a la misma hora. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vamos a Gracias, gracias a todos. Un saludo y un placer. Gracias.